decir que Victoria muchas veces toma el lugar de armadura o de escudo protector y muchas veces falsea la realidad. La falsea porque ella sabe muy bien todo lo que ha pasado con ella, con su familia, con su pareja. Han pasado situaciones límites que ella, con una sonrisa o con una contestación cordial, lava, digamos, la imagen de la crudeza muchas veces de las realidades. Cuando ella se va a Bariloche, ella estaba separada de Matías Garfunkel. Sin embargo, quiebra esa ruptura, quiebra esa distancia y se va a ponerle el pecho y le pone el pecho a situaciones de accidente, un accidente forzado. Un accidente forzado, no fue un accidente natural. Y ella tuvo que entrar a lavar heridas, tuvo que recomponer, todo en aras de su familia. Y además de eso, con doble frente, con problemas en el exterior, problemas en la Argentina, de tener que viajar para resolver y cerrar heridas. Y a partir de ahí también una serie de historias novelescas que ayudaron a dibujar un relato, pero que no siempre fue real. Es más, yo no sé hasta qué punto ella hoy, a pesar de todo lo que se ha dicho, de separaciones, de distancias, no sé hasta qué punto no es la dueña del lugar donde está ese tráiler. No sé si esa cuota de dinero que recibe, o por lo menos para el afuera, de parte de Victoria, es real. La historia donde ella abastece y banca a quien era su marido y el padre de sus hijos. Entonces todo eso, además de la realidad, hay que cargarla para dibujar qué le digo a la prensa, qué le digo a los de afuera que preguntan. En gran parte, Luis, tenés muchísima razón en muchas cosas que decís. A veces uno, para no meterse en problemas, es mejor tratar de ser más polite, más tener una respuesta quizás un poco más, que no sea tan abrupta, ¿no es cierto? Pero la realidad es que en verdad no sé si hiciste una pregunta tampoco. Creo que diste tu pensamiento y es totalmente aceptable tu pensamiento. A ver, también. vos bancás el lugar donde está el tráiler, vos le pasás una cuota de dinero por mes para que sobreviva a quien es el padre de tus hijos. Sí. ¿Por qué estás haciendo eso, Victoria? Te cuento el porqué. Porque cuando salgo de la cárcel... Recordemos que Victoria Banucci va a la cárcel por una denuncia que le pone su ex marido, por un tema de... ¿Querés aclarar exactamente, Victoria, por qué terminaste presa? Porque pedí el divorcio. Literalmente fue por eso, y ahí fue un trigger el cual produjo, ¿no es cierto?, ese escándalo que tuvimos, el cual, por suerte, mis hijos no estaban presentes, estaban abajo. Cuando una persona tiene bipolaridad o cosas por el estilo, ¿no es cierto?, muchas veces reaccionan de maneras inesperadas, y la manera inesperada fue esa. Más allá de haber estado en la cárcel, yo quiero responder a tu pregunta del por qué. Pasaron 3 días y en esos 3 días vi cómo nadie lo ayudó, y vi cómo estuvo en un shelter. Un shelter es un lugar donde la gente que no tiene dónde dormir, cuando en especial hay invierno, como acá, y vi lo que es eso. Yo no puedo, por lo menos mi familia, a mí... ¡Un refugio! Hemos tenido muchos problemas, pero todas las familias pueden tener problemas, pero por lo menos a mí me educaron que si hay una persona en el piso, yo no le sigo pegando. ¿En qué momento, Victoria, el hombre o uno de los hombres más ricos de la Argentina pasa a dormir en un tráiler? En un refugio. En un refugio. Es muy loca la historia. Yo, ¿sabes lo que muchas veces pensé? Es la imaginación de las personas siempre puede más que la realidad, pero en esta situación, en esta historia, la realidad puede más que la imaginación de las personas. Porque yo te tengo que explicar desde mi lugar. Yo no soy una persona que se haya casado con una persona que tenga algún cargo público o cosas por el estilo. Yo me casé con un heredero, que se sabe muy bien y que todos ustedes mismos, Tartu ayer estuvo explicando de una manera muy prolija y muy bien gran parte de algo. No era que yo tenía que preguntar, no era que yo tenía que saber,
porque yo no tenía por qué saber nada tampoco. Pero la plata vos la veías, digo, manejabas cuentas bancarias, veías el dinero que él manejaba, o era solo una cáscara que atrás no tenía nada. Esa es la pregunta, ¿no? No, te cuento cómo era lo que yo viví, yo sí te lo puedo contar. Cuando vivíamos en Belgrano, por ejemplo, había una caja que era la caja chica, se le decía. Yo ni siquiera tenía tarjetas de crédito, con eso te digo todo. La custodia pagaba absolutamente todo. Si iba a un restaurante, la custodia pagaba. Si iba a cualquier lado, la custodia pagaba. Desde ahí, desde ese lugar que yo ya estaba muy incómoda porque me olvidé de cómo manejar, me olvidé de cómo manejarme en mi vida individualmente también. Claro. Creo que me perdía dentro de todo eso. Entonces sí te cambiaron la vida, Victoria, porque vos decís, él me conoció así y nunca me quiso modificar, pero sin embargo, en este relato que estás dando, estás hablando de que prácticamente, o sea, vos no tenías dinero con qué manejarte, tenías personas que te acompañaban a todos lados, que sabían tus movimientos, o sea, la vida te cambió y bastante. Había como una suerte de violencia económica. A ver, lo que pasa es que la entrevista y el informe que hicieron ustedes fue en un momento en el cual nosotros dos estábamos bien. Pasaron ya 14 años. De esos 14 años... Y hoy mirando para atrás, sí te puedo decir que sí cambié en ese momento. ¿Y a Estados Unidos se van sin plata, Victoria, a Estados Unidos? ¿Cuál era la situación económica? Digo, ¿dónde se mudan? Porque hasta donde sabemos habían ido a buenas casas. Para que se entienda, yo me llevé 3 valijas de ropa con los mejores vestidos que me había regalado en sus momentos, zapatos, etcétera, y armé un bolso. En ese momento estaba Indiana y Napoleón, 2 bolsos para cada uno, me metieron en el auto, me fui sin saber que nunca más iba a volver. Y la situación económica cuando llego allá, de repente es totalmente distinta. Entonces, lo que termina pasando es que alguien tenía que salir a trabajar también. Alguien tenía que hacer algo también, porque mi gran problema era no solo la depresión que estaba pasando, no solo los panic attacks, no solo el hecho de no poder tener a mi familia cerca o alguien que me ayude con mis hijos, sino que de la noche a la mañana la respuesta es no hay más nada. ¿Es cierto que tuviste que vender las valijas con las que habías viajado para, digamos, tener algún sustento económico? Sí, es cierto. La verdad es esta. Con esas 3 valijas lo que logré hacer es pagar los primeros 3 meses de renta del local que yo quería para Pachamama. Mientras estaba trabajando, estuve trabajando al principio en una cocina con 30 hombres, sí, que no me arrepiento en lo más mínimo ni lo digo mal, he aprendido muchísimo, gracias a que un señor, que ahí se les dicen realtors, ¿verdad? Que son las personas que son el dueño de la esquina que yo quería. No me lo quería dar porque no me quería dar la posibilidad, porque todo el mundo lee, ¿no es cierto? Y en ese momento estabas cancelado, no hablabas bien el idioma, estabas en una nueva cultura y estabas desesperado. ¿Sabían quién eras? Entonces, ¿te googleaban y veían tus antecedentes? Y en ese momento, yo no te voy a mentir, cada vez que le querían pegar a Matías Garfunkel, aparecía mi apellido porque claro, siempre era el apellido que capaz vendía más. Sí, sí. Entonces, eran noticias tremendas, con titulares tremendos. Yo me hago cargo de mis errores y siempre lo dije. Pido perdón por todo lo de los animales, pido perdón por mi ingenuidad, pido perdón por haber sido tan tonta, por haberme no plantado en ese momento, porque sintiendo la incomodidad interna lo tendría que haber dicho, y eso es algo que lo tengo que Victoria, arreglar conmigo misma. Victoria, vos estabas trabajando en una cocina, dijiste, con una cantidad enorme de hombres. ¿Y Matías trabajaba también? ¿De qué trabajaba? No, el acuerdo que teníamos verbal era el siguiente. Al no haber, él se encargaba de lo que eran mis bebés, mis hijos en ese momento. ¿De cuidarlos? De cuidarlos mientras yo trabajaba. Al principio yo me levantaba a las 5:30 de la mañana porque era el que compraba las comidas y sacaba todos los vegetales porque era un restaurante orgánico y yo plantaba para que no sea más grande el precio de la comida del restaurante, ¿no es cierto? Entonces plantaba mis propias cosas para que aparte sea orgánico, ¿verdad? ¿Y por qué no fue al revés el acuerdo que vos estás relatando? ¿Por qué llegaron a acordar eso cuando en realidad también podía ser que vos te quedes en tu casa cuidando de tus hijos y quien saliera a trabajar sea Matías? ¿Por qué acordaron eso?
Porque es un hombre que no trabajó un solo día en su vida. Claro, es heredero. Claro. Nació heredero. Entonces, ¿qué querés que le diga a un tipo que no trabajó un solo día en su vida? Yo entiendo muchas veces cuando ustedes hablan y hacen preguntas, pero no cierra esto, pero no cierra lo otro. Claro. Tiene que estar en el libro Guinness, no trabajó un solo día de su vida. Claro. ¿Qué quiere que haga? ¿Que Y lo la saque a trabajar charla con él, 50 años? el mano a mano con él, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el momento en el que te dice, se me terminó la plata y vos, habiendo visto que había aviones privados, que te había regalado un broche de Vita, que tenía manuscrito de la Aleph, que estaba forrado en guita y que te dijera, no me quedó nada, ¿le creíste? Al principio no te voy a mentir, al principio no. Al principio no. ¿Qué pensabas? Al principio no, porque ya vos tenés que pensar que yo ya en ese momento, cuando yo ya estaba abriendo Pachamama, ya había pasado una cierta cantidad de tiempo, el cual hice mucho análisis, hice mucho terapia conmigo misma, en la cual me preguntaba y repreguntaba millones de cosas que no lograba entender. Entonces llegó un momento que cuando sé eso, ¿no es cierto?, es muy creíble de parte de él. Al principio no, pero después me di cuenta con los días pasaban, los Pero meses Matías pasaban. está en su sano juicio Pero- porque se habla de problemas mentales. ¿Esto es real? Es real, pero lo que tienen que entender es esto. Matías está en pleno tratamiento ahora, está medicado ahora, y... ¿Tratamiento de qué? Están tratando de dar los diagnósticos exactos a los problemas que puede llegar a tener mental. ¿Y cómo paga ese Esa tratamiento, Victoria? Porque allá Pero es él costoso. es una persona capaz, que es lo que quiero dejar en claro, no es una persona que es incapaz. Él está medicado y está totalmente equilibrado, por lo menos en este momento. También hay que sumarle que tiene problemas físicos, pero igual ese es un problema que es de él. Claro. y yo no- Ahora, Victoria, si sumamos los problemas mentales, el tratamiento, ¿cómo lo paga? ¿El tratamiento, la medicación? Si está durmiendo en un tráiler Acá y va. encima... ¿Cómo? Acá va, ahí te da cuenta, Cora. Sí. Cuando yo vendo Pachamama, que tuve la suerte de poder vender Pachamama a uno de los grupos de inversores más grandes de Los Ángeles, y fue todo por casualidad y fue todo porque el contador era vecino mío en Los Ángeles y le llevé empanadas para presentarme. De ahí nació una negociación inesperada y logré vender Pachamama. Pero Logro vendiste- vender Pachamama. Perdón, pero no habías comprado la propiedad, ¿o sí? Yo no compro ninguna propiedad porque no puedo, yo rento. Ok. Y De hecho, en la vendiste, casa que estoy hoy rento. vendiste la firma, Y digamos, de hecho, el fondo de Lo que comercio. hice yo, que ustedes Sí. Lo que ustedes tienen que entender es que cuando yo recibo la plata de Pachamama, lo primero que hice es ponerla a invertir para poder tener una rentabilidad, para poder ya estar tranquila. Tranquila. Vendiste sabiendo la llave, uno para que se tiene entienda, estar vendiste la llave del acotado. negocio. Claro. Era el negocio lo que vendiste, no la propiedad. Un fondo de comercio. Claro. No, yo lo que vendí es el concepto y la creación Claro. de lo que fue Pachamama. Claro. Mira. La marca. Entonces ellos ahora, bueno, harán lo que corresponde que ellos quieran hacer. Yo ya no tengo ese Una vínculo. Pero franquicia. cuando yo lo vendo, la plata la pongo a trabajar para poder tener una rentabilidad de Sí. ese dinero. California es un estado muy caro y haciendo cuentas, yo no podía costear mi vida o la de mis hijos viviendo en California con los precios en ese momento. Por Sí. encima estaba subiendo la inflación. Y acá, si bien vos podés vivir muy bien, tenés que pagar las cuotas y los intereses en el banco. Los intereses suben, más trabajo y más horas tenés que poner de tu cuerpo. Victoria, ¿de Pero qué no vivís terminó hoy? de contarlo cómo paga Matías Garfunkel el tratamiento y Bien. la medicación. Me mudé a Utah, donde Sí. Utah es un lugar donde la renta es más o menos creo que más de un 50% más barato de lo que puede llegar a ser California. Todos mis gastos se achicaron, pero ustedes tienen que entender, y pido perdón públicamente por tener que hacer esto público, yo también tengo a mi madre que está enferma y que tiene cáncer, entonces muchas veces se me hace muy difícil. Si bien tengo esa rentabilidad, lo que también hago es trabajar como consultora de restaurantes que están por abrir. Hago todo lo que es el sistema operativo, el entrenamiento de todo el equipo del back of the house and the front of house, se le dice, el equipo del frente y el equipo del detrás. Armo los menús y me dedico también a eso, o sea, soy como consultora de restaurantes. ¿Tenés, No solo en, eso, qué, sino que tengo ahí en Pachamama. ¿En qué situación estás en Estados Unidos? ¿Llegaste a tener green card? ¿Es una visa de negocios?
No, yo soy ciudadana americana. Apa. Ajá. ¿Esa ciudadana lo lograste por Matías Garfunkel? Por Matías Garfunkel no logré nunca nada. ¿Y cómo la tenés? La Fue ciudadanía... una pregunta. Tu pregunta fue una pregunta graciosa. Porque... No, era de verdad. Pero bueno, evidentemente te quedó un sabor bastante amargo, ¿no? Del vínculo de Garfunkel, que decís no me dejó absolutamente nada. Porque uno también podría creer que algún dinero guardaste, digamos, de tu relación con él. Pero más o menos que tuviste que empezar de cero, según tu relato. No, la verdad que no fui tan viva. Perdónenme, pero evidentemente pequé por ser demasiado tonta. No. Y tampoco te puedo decir la verdad. ¿Cómo explicar esto? Cuando vos tenés tanta fortuna y ves cómo se manejan y ves cómo viven... Yo hace poco hice una entrevista estando en Argentina y dije, para mí el lujo es vulgaridad, y para mí los ricos, haciendo excepciones, son muy asquerosos. Vi cómo trataban el dinero, vi cómo despreciaban, ¿no es cierto?, el trabajo hecho por los abuelos de sus abuelos, o sea, y digo, ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden tener tanto y ser tan vacíos por dentro? Y llega un punto que también vos te mirás y decís, ¿vos querés esta vida para vos? Porque ni siquiera es que son felices, ni siquiera. Vos tenés a personas que tienen todo, pero viven preocupados por juicios, preocupados por gente que les quiere sacar algo, preocupados porque se pelean, preocupados por esto, por lo otro. Cuando vos decís, una madre y un padre dice, quiero dejarle algo a mis hijos para que el día de mañana no sufran o no tengan que trabajar lo mismo que tuve que trabajar yo. Pero también hasta dónde... Victoria, indirectamente, ella era parte de eso. Fuiste parte de eso durante muchos años, ¿no? Digo, ese mea culpa lo hacés porque también usufructuaste ese dinero. Ese mea culpa lo hacía y lo hablaba. De hecho, me acuerdo una conversación que he tenido con Matías, que es el respeto que hay que tener al dinero trabajado por otras personas, que son tus propios familiares. No solo él solo, sino que también todo el resto. O sea, hoy el apellido Garfunkel es casi una mala palabra, pero antes no. Antes eran gente de bien, gente que ha trabajado, gente que ha hecho Aluar, gente que ha hecho FATE, BGH, Banco del Buen Aire. El padre Jorge Garfunkel, la verdad que no vas a tener una sola persona que pueda llegar a decirte algo malo de él. Fue un hombre hecho y derecho. Y con todo lo que contaste, ellos generaron, Victoria, porque la verdad, la lista sigue, con todo lo que vos contás recién de todo lo que generaron e hicieron la familia Garfunkel. Vos, actualmente, ¿cuánto le pasás de mensualidad a Matías? Es así, el arreglo, lo que ustedes tienen que entender es que cuando yo noto que nadie venía al rescate por él, obviamente que era una situación que no podía permitir por el solo hecho de que mi hijo Napoleón, 9 años, e Indiana, que cumplió 11 ayer, son muy apegados, o sea, son nenes que son homeschooling. Entonces, lo que le pedí yo es que me dé la tenencia de mis hijos, para no ir a la corte, porque aparte él no podía pagar ir a la corte para pelear conmigo. Ahí, si querés, podés decir fue una avivada mía. Sí, sabía que estaba acorralado y aproveché y redacté con el abogado para tener la custodia. Sí, es verdad, porque sabía que es un hombre muy Victoria, peligroso. ¿sabés lo que escucho? Wow. Y te digo lo que me parece, Tremendo. ¿no? Cuando queremos buscar a los responsables o quienes se tienen que hacer cargo de toda esta historia triste, con dolor, con postergaciones, con depresiones, a la hora de hacer nombres nunca aparece el culpable o los culpables, porque fulano no, este se porta bien, no, aquel también, no, hicieron esto, hicieron lo otro, hicieron, pero a ver, ¿dónde están los malos? ¿Quiénes son? No los puedo nombrar. No los podés Yo nombrar. no puedo nombrar. No, Claro. y tampoco puedo decir la verdad. Sí. En el podés. pasado la pasé muy mal por haber nombrado y aprendí mi lección y no volveré a nombrar. ¿De qué porque no manera la quiero que me vuelva pasaste a mal? suceder. ¿De qué manera la pasaste mal? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que hay muchas personas y periodistas que saben, pero me parece que no es un tema que yo tenga que abordar nuevamente, porque logré tener una vida estable, logré tener felicidad,
logré tener una vida saludable, claro, y logré salir de todos esos pozos. Y no quiero volver a ninguno de todos esos. Y ese pasarla mal tiene que ver con ese día en la casona de Belgrano, donde de un momento para el otro tuviste que armar 3 valijas, subirte a un auto e irte. ¿Tiene que ver con eso, por ejemplo? Sí, en gran parte, sí. Ajá. Ahora, Victoria, parte, sí. Hace un ratito vos dijiste que te casaste con un heredero. ¿Dónde está la herencia que le corresponde a Matías Garfunkel? Mira, para mí es de locos, porque es de vuelta lo mismo. Plata trabajada por tus ancestros, toda esa fortuna enorme que se habla y todos personajes que se culpan entre sí. La verdad que yo, si hay algo que pido a la familia Garfunkel, es que por favor ya la corten, porque los que sufren somos siempre todos nosotros. ¿Y la todos los que corten con estamos qué? colateralmente. ¿Que la corten con qué, Victoria? Que la corten con estas peleas absurdas, porque para mí, y esto lo digo de corazón y desde un buen lugar, Matías será lo que será y no es santo de mi devoción en lo más mínimo, y que quede bien en claro que no lo es. Sí. Pero cuando vos tenés una cabeza, la cabeza de la familia antes era Jorge Garfunkel, ¿no es cierto? Lamentablemente a veces la vida te pone muchas pruebas. Vos no pensaste que después ibas a ser el que ibas a ser la cabeza de la familia, ¿no es cierto? Que sería lo que fue el hermano, que es el hermano. Me parece que tenés una cierta responsabilidad para que esto no sea un escándalo. O sea, ¿vos qué querés? ¿Realmente abrir algo que es tan... ¿Te parece esto? ¿No te parece que sería más lógico que quizás se junten las partes, tomen un café, arreglen el problema, Victoria, y se dejen de joder? ¿Es evitable todo este escarnio? ¿Es evitable? Totalmente. Es evitable. ¿Estás apelando de alguna manera? Yo si veo una hermana que esté peleada a muerte, cosa que no lo es, sí, pero la veo tirada en una esquina, sin plata y sin comer, y es el hijo de mi hermano, es como que algo Victoria, haría como para... quiero... Por más que haya rencores, ¿entendés? Me parece que a veces uno deja eso a un lado. Es comprensible y está muy bien este llamado público que estás haciendo, porque por supuesto este programa es visto por mucha gente y por toda la familia Garfunkel. Seguramente también estás haciendo un llamamiento a una firma